Sendo está motivado. No te atrevas a romper su ritmo. Muncha a todos, yo soy Rinchul y esta es la review 1304 del manga de Hajime no Ippo. No lo enfríes. El capítulo inicia con un revuelo en la arena, ya que nadie se percata por qué han detenido la pelea. Sendo está asustado, ya que seguramente pensó que el referee le marcaría un KO técnico, pero es que nadie en las gradas entiende el motivo de esto. Bueno, en las gradas ni en ningún lado. Ippo se pone en plan Rinchul haciendo teorías conspirativas de por qué han parado la pelea, y él solito riza el rizo, creyendo que detuvieron el combate porque están acumulando mucho daño. Sendo se rebota, y con la cara más sádica que tiene, amenaza al referee con golpearle. Con gestos, el árbitro intenta explicarle a Sendo lo que sucede, pero claro, el referee no habla japonés, entonces Sendo no entiende lo que está pasando. Yanaoka capta el mensaje del referee, y le grita a Sendo que su cinta del guante se ha soltado. Al final tuve yo razón, en el último momento de lucidez del capítulo anterior. El luchador enmascarado sin máscara explica que debido al sudor se le soltó la cinta y que pelear así puede ser peligroso. Y bueno, a ver, eso hizo Gedo y ahí nadie se dio cuenta de nada. Hoshi sale corriendo a la esquina de Sendo para ponerle bien la cinta, pero este ve su oportunidad de ayudar a su senpai. ¿Y qué os dije? Que Hoshi haría el tonto de alguna forma para ganar tiempo. Y eso ha sido Rinchul 2, Morikawa 0. Hoshi empieza a apretar la cinta de Sendo de la forma más torpe posible. Y bueno, él solo quiere ayudar a su senpai, pero esa forma de actuar es algo feo. Hoshi le susurra su plan a Sendo, y este se queda perplejo mirándole mientras no puede hacer nada más que jadear. El estado empieza a impacientarse. Incluso el referee le mete prisa a Hoshi, pero este sigue haciendo el canelo. Ippo se acerca al ring y muy enfadado grita: ¡Sendo está motivado! ¡No te atrevas a romper su ritmo! Y por favor, que Ippo no vuelva a pelear en breves. Por favor, luego os explico esto, pero no quiero que vuelva a boxear. No de momento. Todo el mundo se calla, incluso Hoshi parece asustado con estas palabras. Sendo sale valiente de su esquina y mira a Ippo desde arriba. Una sonrisa nace de su rostro e Ippo le mira con determinación. El referee comprueba que Sendo está listo para pelear y grita ¡Box! Un grito al más puro estilo Saiyan nace de Sendo. Su determinación, su fuerza y su rivalidad con Ippo no le van a dejar rendirse. Sendo arremete mientras Hoshi piensa que si Sendo pierde va a ser culpa de Ippo. Pero a ver, no. Ippo ha hecho lo que tenía que hacer. Alfredo mira a Makanauchi y ahí es cuando comprende por qué Sendo no cae a la lona. Sendo ha peleado 2 veces con Ippo, aguantó todos los duros puñetazos de Makanauchi y Al sabe que esos golpes tienen una gran potencia. En ese momento se da cuenta de que ha de golpear con puñetazos incluso más poderosos que los de Ippo. Y aquí acaba el capítulo. Y mirad, la piel de gallina. Sin lugar a dudas, el mejor de todos los capítulos que llevamos hasta el momento, y eso que ha habido muchísimos buenos. Yo creía que este capítulo sería relleno puro y duro, y que Morikawa no saldría con este momento de parar la pelea para crear emoción, pero que de ahí no pasaría. Y ¡buah! ¡Sin palabras! Me hubiese sentido tonto si al final del otro capítulo no me hubiese percatado de lo de la cinta de Sendo. La actuación de Hoshi me parece lamentable, aunque bueno, lo comprendo, pero oye, me ha hecho mucha ilusión, más que nada porque dije en el vídeo anterior que Hoshi haría cualquier payasada para ganar tiempo, y orgulloso estoy de haber acertado, pero me dio tristeza ver cómo Sendo agotado no fue capaz de regañar a Hoshi, ya que en otras circunstancias estoy seguro que lo hubiese hecho. Y bueno, a ver, sin duda Ippo fue la guinda del capítulo. Yo me esperaba un grito de aliento, que Ippo animara a su gran amigo y rival Sendo, pero se cogió los huevos, los puso sobre el ring y demostró el coraje que habita en él, y con un gran grito cayó todo el mundo, hasta cayó el miedo que había en Sendo. Porque sí, Sendo está dando lo mejor de sí, Sendo está disfrutando de la pelea, pero está agotado. Con sus mejores golpes no es capaz de tumbar al gran muro que representa Alfredo, y eso le da miedo. Pero Ippo, con esas palabras, le dio valor. Con esas palabras avivó las llamas del tigre dientes de sable. Este aún está lejos de extinguirse. Es más, incluso puede vencer a la muerte. Lo sé. Soy férrimo creyente de que Alfredo ganará, pero con este último capítulo quiero que gane Sendo. ¡Narices! ¡Ha de ganar Sendo! Totalmente para mí, Ippo es un 10 en este capítulo. Se ha sacado la trompa y ha golpeado a todos con ella en la cara. Y solo con una frase. Cuando dije antes que ojalá Ippo no vuelva a boxear en breves,
es porque estando de segundo está aprendiendo y creciendo un montón, como boxeador, como protagonista y como persona. ¿O es que acaso imagináis a Hippo gritando así antes? Es más, son unas palabras que diría Kamogawa a cualquiera que le estuviera ganando tiempo a Hippo. Son unas palabras que solo un segundo que confía a ciegas en su pupilo es capaz de pronunciar. Y para mí, eso hace ver el crecimiento que está teniendo Hippo fuera del ring. Y creedme, eso es fantástico. También, la sonrisa que le dirige Sendo a Hippo me parece de lo mejorcito. Sin decir palabras, Sendo le dice, gracias amigo. Y es en ese momento cuando explota de determinación, de emoción y de ganas de pelear. Por parte de Alf, este demuestra un gran respeto a Hippo y a su poder. Me agradó muchísimo que tenga esa opinión de Makanauchi, pero también con sus últimas palabras me da a entender de que ahora sí irá con todo para tumbar a Sendo. Y ¡fua! Yo no sé qué sucederá. Sin duda un empate me parece aburrido, pero ambos son merecedores de ganar este encuentro. ¿Qué sucedería hipotéticamente en un empate? Ya tengo tema para vídeo. Sin duda, es la mejor pelea que hemos tenido en el manga sin tener a Hippo de boxeador. Pero estoy dividido. Creo que va a ganar Alfredo, pero quiero que gane Sendo. ¿Vosotros quién pensáis que ganará este combate? Hacedme saber si os gustó el vídeo dándole a like y suscribiros para no perderos ningún vídeo Mirai. Pero sobre todo, recordad, dejad de rizar el rizo.